El símbolo es convencional, Símbolo pero no y arbitrario. arbitrario. No, Y el símbolo dijiste. el símbolo es convencional, pero no arbitrario. El signo Claro. lingüístico es convencional y es arbitrario. Claro. Que ahí, digamos, de ahí se parte la idea de esta ruptura epistemológica frente a la concepción de la lengua como nomenclatura, porque lo que decía Saussure es que esa noción de lengua como una lista de nombres que se corresponden con cosas, daba a entender la idea del signo lingüístico como un todo que se transmite en el tiempo, y que la unión entonces del nombre y la cosa, como la cosa es algo tangible, es algo físico, entonces entre la unión del nombre y la cosa tendría que haber una relación motivada. Entonces lo que dice Saussure, no, es que en realidad en el signo lingüístico hay dos partes que son enteramente psíquicas, o sea, no hay algo físico, no hay algo tangible dentro del signo lingüístico, sino que todo corresponde al plano psíquico. Y a partir de ahí, digamos, se avanza a todo el desarrollo de lo que es la lingüística estructural, que es, digamos, la ciencia que funda Saussure. Bien, no sé quién más tiene una consulta. Eso, Vale, fíjense que lo último que dijo Sergio, enganchela con la pregunta B, que es la que plantea por qué la lengua es un sistema y no una nomenclatura. Tengan la cuestión esta de que antes se creía que las ideas preexistían a las cosas. No, no estoy diciendo al revés. Y las cosas Las cosas preexistían a las ideas cuando es al revés. Claro, porque si en realidad lo que tenemos son cosas que tienen nombre, en realidad la cosa no es algo variable. O sea, un vaso es un vaso acá y es un vaso en China. ¿Por qué al vaso acá le decimos de una forma y en China le dicen de otra? Eso es lo que lleva a Saussure, digamos, a preguntarse el porqué de esta relación. O sea, cómo el ser humano, digamos, como especie, pudo haber constituido una cantidad de lenguas casi infinita, si la lengua estaba concebida como algo que une nombres y cosas. O sea, ¿por qué si es algo tan simple aparentemente, hay una pluralidad de lenguas tan grande y con tantas modificaciones a lo largo del tiempo? Entonces ahí llega el principio de arbitrariedad y a decir, bueno, en realidad no, acá se trata de un sistema que es mucho más complejo que una unión de un nombre y una cosa. Y bueno, y en base a eso todos los principios que después descubre. No sé si a la mañana trabajaron sobre el principio de inmanencia. ¿Lo hablaron en algún momento? ¿Lo escucharon nombrar? Porque sé que a la tarde sí le dan mucha bola, pero a la mañana no. No, eso no. Bien. No, creo que solo lo nombraba en el texto de Benveniste, pero como muy al pasar, me parece. Brisa de Elizabeth. Brisas de la tarde. Ah, Flor también. Si están ahí pueden contestar y contarnos si vieron lo inmanente, si lo entendieron. La gente tipo que entró a la charla y se fue a preparar un mate y no volvió más. Bueno, vamos a hablar igual del principio de inmanencia porque es algo que en el final lo ven y que a la gente de la mañana les suele complicar mucho. Aunque no es algo complicado, o sea, básicamente es lo que dicen, no ya Saussure, porque creo que Saussure no habla de un principio de inmanencia como tal, pero cuando se habla ¿Cómo se llama principio de inmanencia? No. Inmanencia, sí, o hipótesis inmanentista, puede aparecer de cualquier forma en un final, que son los finales que las preguntas las hace el profe de la tarde, porque a la tarde sí se trabaja más sobre este concepto, y después los finales son iguales para la tarde y la mañana. Ese es el problema. Como verán, es una cátedra que suele tener bastante conflicto. A ver, lo que dicen los teóricos, digamos, de la lingüística estructural, que es la corriente lingüística que nace a partir de Saussure, es que la significación dentro de la lengua se produce de forma inmanente. Inmanente quiere decir, digamos, como algo propio de ese sistema que es la lengua, o sea, algo a lo que no le trasciende nada por fuera, ¿no? O sea, todo lo que pasa en la lengua corresponde al propio sistema y se rige por la estructura y las leyes de ese mismo sistema. Fíjense que nombra mucho lo de la cuestión de leyes autónomas porque es bien propio de ese sistema, no es algo que se puede pensar por fuera de lo que es el sistema de la lengua. Pero por ahí Saussure hablaba de que la lengua es un todo en sí y un principio de clasificación. Esto va más o menos por ese lado, o sea, la cuestión de que, a ver,
cada signo lingüístico significa como verbo, ¿no? O sea, produce sentido dentro del sistema en el que está inmerso, y fuera de él no tiene ningún sentido o tiene otro sentido propio de otro sistema. O sea, por ejemplo, la palabra no en Argentina o en español es una negación, pero en brasilero, o sea, en portugués, significa en, o sea, lo que nosotros entendemos como en. Entonces, dentro de nuestro sistema, de nuestras convenciones lingüísticas, significa algo, ese mismo conjunto de fonemas, y fuera de ella, en otro contexto, en otra comunidad hablante, significa otra cosa, que se rige por las leyes de ese sistema. Así como hay otras comunidades hablantes que ni siquiera identifican los fonemas N y O como nosotros, o sea, tienen otros sonidos que distinguen y que usan para comunicarse. A eso se refiere, digamos, esta hipótesis de la significación por inmanencia, o sea, que es algo que siempre se debe estudiar en el funcionamiento del propio sistema que se está estudiando. Por eso Saussure también habla de un estudio sincrónico de la lengua, eso sí pueden haberlo leído. O sea, sustituye un estudio diacrónico por un estudio sincrónico, es decir, estudiar la lengua en un estado momentáneo, en un momento determinado. ¿Se entendió más o menos? Sí, eso lo pusieron en el trabajo, pero nadie entendía. Sí, yo me perdí cuando explicaron lo de sincrónico y todo eso. Porque la otra vez, la última clase, alguien le preguntó a la profe y ella empezó a explicar y yo no tenía idea y me perdí. Así que si pueden explicar eso de sincrónico y diacrónico. Claro, es que, a ver, cuando la lengua se le estudiaba como una nomenclatura, el estudio que se hacía era diacrónico. Es decir, se estudiaban tipo... Como que se tenía en cuenta la historia en sí, por ejemplo, de distintos signos, mientras que en el estudio sincrónico importa más el momento en sí. Claro, o sea, como que se estudiaba la lengua a través del tiempo, o sea, se estudiaban las variaciones que tuvo la lengua, idiomas derivados de otros idiomas, qué sé yo, las lenguas latinas, las lenguas romances, etc. Pero no se buscaba fundamentar los principios de por qué esos cambios pasaban o por qué existían distintas lenguas. Entonces, ¿qué dice Saussure? Para poder estudiar realmente la forma en la que nos comunicamos, tenemos que aislar a la lengua dentro del resto de los hechos del lenguaje, como puede ser la gestualidad, el habla, la entonación, etc. Y estudiarla en un estado momentáneo y comprender cómo funciona. O sea, es un estudio también, además de estructuralista, funcionalista. O sea, comprender, digamos, las leyes internas que rigen ese sistema, además de entenderla como sistema de la lengua, no qué sé yo. Digamos, es algo previo. Se debe comprender, digamos, en un estado momentáneo, cualquiera sea, comprender cómo funciona un sistema en ese determinado momento, a contraposición de estudiarlo a lo largo del tiempo. O sea, hoy uno, dice Saussure, podría estudiar una lengua de hace 40 siglos si tuviese la posibilidad, y no habría problema en estudiarla en un determinado momento. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Bien. Eso igual está muy presente en la ruptura epistemológica de lo que habla Sass-Whorn, en cómo se cambia el estudio de la lengua. Eso para que contextualicen un poco. Bien, ¿alguna cosa más? ¿O quieren que avancemos nosotros por nuestra cuenta? No sé, como quieran. ¿Pueden repetir lo inmanente? Que no he entendido. Bien. Esto, acuérdense que no corresponde propiamente a Saussure, lo de la inmanencia. Es más es más algo general de la lingüística estructural, que en sí es la corriente que funda Saussure. Lo que plantea, digamos, es que la significación dentro de la lengua se da de forma inmanente. Inmanente como contraposición a trascendente, ¿no? Esto es un término más filosófico, pero lo que quiere decir es que no hay nada que le trascienda a la lengua, ¿no? Sino que todo lo que pasa dentro de la lengua debe estudiarse de forma aislada y de forma sincrónica también, como lo planteaba Saussure, y que los signos lingüísticos funcionan o significan dentro
del sistema en el que están inmersos y que fuera del sistema no tienen sentido alguno. O tienen otro sentido asignado por otro sistema al que pertenezcan. Como decíamos hoy, la palabra no, que en español significa una negación y en portugués significa en. Igual, esto está grabado, por si querés después verlo, no hay problema. O sea, digo para no explicar todo de vuelta. Pero es básicamente eso, o sea que los signos lingüísticos funcionan siempre dentro de un sistema y que por fuera no producen significación o no producen la misma significación, dependiendo de cada signo. Bien, gracias. Voy a hacer un intento más. Brisa y Flor, ¿están por ahí? Bueno, me río. Ahí está Flor, activa el micrófono. Ya, hola Flor. ¿Qué onda el trabajo práctico a la tarde, Flor? ¿Te lo devolvieron? Todavía no, ¿O al todavía menos no? hasta el día de hoy no. Y yo Ah, ahora bueno. la que te pregunté sobre lo que acabas de explicar. Sí. Por eso te decía si te habían dado una respuesta del trabajo, para saber qué onda es. No, todavía no. Pero bueno, cualquier cosa cuando te den la devolución, no, chiflás. Y ahora que estás explicando todo eso, creo que no la hice todo bien. Pero bueno, no importa. Pero si lo hiciste con mi audio y te estaba explicando lo mismo. Claro, pero Che, bueno, no pasa hay nada. otras cosas que entendí por encima. O sea, lo anterior, lo que era, qué sé yo, lo que es una lingüística, la diferencia entre la lengua y el habla, y todo eso más o menos ya lo tengo. Claro. Después ¿Eso el resto la- cómo lo tienes? ¿Cómo? No, preguntaba en general si el resto cómo viene con esas otras cosas, la diferencia entre lengua y habla, el signo lingüístico y todo eso. No, mayormente bien, o al menos el grupito con el que siempre me hablo bien. Flor, una pregunta. ¿Ustedes le dieron un laboratorio de publicidad o tienen planeado o dijeron que les iban a dar? Publicidad estuvimos viendo un poco el lunes pasado. Tenemos que dar cómics, creo ahora. Después recién viene el laboratorio, por lo que entendí. Ah, bueno, entonces hay tiempo. Faltan, sí, creo que faltan unas semanas todavía para el laboratorio. Bueno, vos, Clary, querías decir algo que te vi con el micrófono activado recién. Sí, y hoy Abril también creo que tenía una consulta, pero quedó como muy postergada. No, quiero decir que yo entiendo lo de lengua y habla y signo lingüístico, todo eso, porque ya como lo explicaron varias veces. O sea, escuché la de Sí. ustedes una vez, leí varias veces las cosas, así que lo entendí. Y creo que además quería saber. Abril, ¿qué onda? No, nada, ya respondiste lo que quería preguntar, así que. Ah, bueno. Entonces, por Bien. ejemplo, la pregunta C, que es la del signo lingüístico, con esa no tuvieron dificultad. Por ejemplo. No. Esa la de ¿Cuál saber. era esa? La C que decía, ¿cuál es la No, ni lo definición de hice todavía. signo lingüístico? Que significa que sea arbitrario y a la vez convencional. ¿Qué diferencia hay entre signo lingüístico y símbolo para eso sí? Bueno, eso igual lo estuvimos hablando recién, así que... Sí, pero aparte de que sea convencional pero no arbitrario y esa diferencia, ¿en qué se diferencian también, por ejemplo? Porque no me queda bien claro qué es símbolo para asociar. Símbolo es un signo icónico, o sea, una imagen que significa X cosa, o sea, así como en el signo lingüístico se une un significante, que vendría a ser una palabra, y un concepto o un significado, en el símbolo se unen un icono o una imagen y un concepto. O sea, el plano de la expresión corresponde a una imagen. Esa es la principal diferencia, digamos. Pensá que el símbolo trasciende la cuestión lingüística. Está bien. Otra cosa por la que les recomendaba no darle bola a Peirce es porque por ahí los va a hacer perderse en ese sentido, porque Peirce dice que las letras son símbolos y Saussure no, claramente. Y que para Peirce el símbolo es arbitrario y para Saussure no. Por eso digo, no lo lean. Claro. Tampoco ahora. Por ejemplo,
Me vino a la cabeza la cuestión del símbolo. ¿Vieron que en Instagram aparecen como en las historias el corazón y la casa que representa en casa? No sé Sí. si saben. Sí, Bueno, esa, por ejemplo, es un símbolo que ahí sí hay una motivación entre el significado y el significante. ¿Por qué? Porque si miran la forma, el corazón, hay una parte que está atravesada por el techo de la casa, entonces ahí se combina lo que es por ahí el amor, por decirlo de una forma, y la cuestión de permanecer en casa. Y la salud también. Claro. Y otras cosas más también, si quieren la podemos analizar, pero me parece que no viene mucho al caso. Eso también para poner otro ejemplo de la cuestión del símbolo. Claro, entonces, por ejemplo, el icono ahí sería el corazón y el concepto sería, no sé, amor, ponele. Así sería. Sí, o la responsabilidad, el concepto de la responsabilidad de quedarse en casa en un contexto de pandemia, por ejemplo. Claro, o sea, para mí el corazón va más asociado a la salud. Igual. O sea, bueno, es algo que se puede discutir, obviamente. Sí, es discutible. Pero, o sea, por ahí no es un signo que esté tan explícito, pero un símbolo, perdón. No es algo que quede tan explícito, pero sí, puede asociárselo por un lado o por el otro. Claro. Y si no, bueno, está lo de la balanza y la justicia, eso. Claro, eso es el Sí, ejemplo es del el que texto. da el texto que le sirve Que para el- ejemplificar. No sé si estuvieron en el grupo de estudio anterior, pero ahí aclaramos que ese texto está mal, no porque lo digamos nosotros, sino porque realmente está mal la edición, porque el texto dice que se podría sustituir por una carreta del símbolo de la justicia, cuando en realidad el original dice que no se puede sustituir. Sí, eso de cuando yo lo leí, una. Eso me es hizo raro. recordar. Sí. O sea, si lo ve lógicamente, pues sí, claro, o sea, si me estaba hablando de que hay sentido en el símbolo, ¿por qué se podría sustituir por cualquier cosa? Pero sí, está mal el texto. Claro, porque si voy yo y lo cambio por otra cosa, como que no. Algo así. Claro. Otra cosa, el tema de lugar de la lengua en los hechos del lenguaje y lugar de la lengua en los hechos humanos. ¿Lo entendieron o quieren que lo repasemos? No sé. Repasémoslo. Son los dos partes del curso de lingüística general, el Ah. texto de Sofía. Bien, vamos con lugar de la lengua en los hechos del lenguaje entonces. Que vamos a repetir cosas de las que ya hablamos. O sea, a ver, desde el arranque. Saussure no puede estudiar el lenguaje por el hecho de que se le presenta, esto textual, anótenlo, como un amasijo confuso de cosas heteróclitas. Heteróclitas con H. ¿Esto qué significa? Que es, digamos, algo que tiene muchas partes complejas y contradictorias entre sí. Por eso O sea, está la cuestión del lenguaje como una cosa doble que plantea él, por ejemplo, entre lo social y lo individual, lo genio, lo heterogéneo también, después la distinción entre lengua y habla, pero sí es importante que lo planteen el lenguaje como un objeto doble. claro, De oposiciones también. claro, o sea, eso, las dualidades opositivas, que son esto de lo social y lo individual, lo sistemático y lo sistemático, lo psíquico y lo psíquico, físico y fisiológico, lo esencial y lo accesorio, etcétera. Son todas estas cuestiones contradictorias que tiene el lenguaje en sí y corresponden a lo que son los hechos del lenguaje, ¿no? O sea, son parte de lo que es digamos, todo lo que compete a nuestra comunicación, o sea, la gestualidad, la entonación, el habla en general. Seguramente o la mandamos por mail o la subimos a la central de ayudantes, una de las dos. Pero cualquier cosa, hablarle a Abril, que la fue la chica que pasó el link, y ella te la pasa. Y listo, vale. Bueno, Valen, saludos. Bien, retomando entonces. Los hechos del lenguaje corresponden a todo esto, digamos, todas estas dualidades opositivas que hay dentro del lenguaje y que son, digamos, la razón por la cual Saussure no puede estudiar el lenguaje como un objeto, o sea, no puede entenderse el lenguaje como un objeto de estudio por esta característica de ser complejo y de no tener digamos, no poder definirlo de forma homogénea.
un objeto muy heterogéneo como para estudiarlo científicamente, más en el contexto en el que Saussure estudiaba. Esto tiene mucho que ver la cuestión del positivismo, que exigía que todo conocimiento científico debía tener un objeto de estudio concreto, cuantificable, homogéneo, etc. También por fuera de la investigación, por ejemplo. Entonces, bueno, Saussure aísla el lenguaje, o sea, desglosa el lenguaje y lo separa en lengua y habla. Y a cada plano, digamos, a cada parte correspondería una de las dualidades opositivas que hablábamos anteriormente. O sea, a la lengua corresponde el plano psíquico, el plano social, el plano virtual, que eso está mal en el trabajo práctico del turno mañana, eso se lo tengo que mandar a la profe. Pusieron que la lengua corresponde al plano actual, y eso es el habla. ¿Cómo es? El plano sistemático y lo esencial sería, cuando habla de lo esencial y lo accesorio. Que igual en el texto también, o sea, utilizan otras referencias como homogénea también. Y sistemático, no sé si lo dije. Social, sí. Entonces, el lugar de la lengua en los hechos del lenguaje es ese. ¿Por qué es ese? Porque no es porque Saussure lo determina así, sino que porque basándose en el principio de arbitrariedad, en todas las cuestiones de lo que fue la ruptura epistemológica y el paso de considerar a la lengua como un sistema, pudo identificar, digamos, a la lengua como un objeto concreto y homogéneo dentro de la complejidad del lenguaje para constituir su objeto de estudio precisamente. Ahora, después, digamos, avanzando, lo que dice Saussure es que el estudio de la lingüística no puede quedar ahí, sino que debe avanzarse hacia una ciencia madre, que ese va a ser el lugar de la lengua en los hechos humanos, que es la semiología, es decir, una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social, eso textual. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a las reglas que descubra la lingüística, se deben estudiar el resto de sistemas de signos que existen dentro de, qué sé yo, la cultura, el arte, la vida cotidiana en general. Ese sería el lugar de la lengua en los hechos humanos, que es la semiología, que es no algo que existe cuando Saussure estudia, sino que es algo que él plantea como necesidad a futuro. Y también acuérdense que el lenguaje, aparte de ser descartado, lo que también es descartado es el habla por sus características. Al ser individual, al ser sistemático, también es descartado como objeto de estudio, porque al ser tan individual, se tendría que estudiar el habla de cada uno de nosotros y sería imposible. Por eso también es descartado como objeto de estudio. ¿Se entendió más o menos, gente? Necesitamos que respondan. Feedback. Sí, Lo yo pido en entendí. todos los grupos de estudio. Bien, me alegro. ¿El resto qué onda? ¿Brisa está viva? Brisa se fue a, no sé, dejó la compu prendida y se fue. Sí, sí, bien. ahí está, dio señales. Gracias, Brisa. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Qué onda? ¿Quieren que repasemos algún otro concepto, algún otro tema? Yo estuve viendo y estuvimos respondiendo a bastantes las dudas en cuanto al trabajo. No sé si quieren que reforcemos algo, pero más o menos hablamos un poco de las 4 preguntas en general de las que tienen que hacer. No sé si igual si ya les dieron fecha definitiva que tiene que ser para esta semana o cambió la modalidad, se va a entregar de forma presencial. Eso no lo sé. Ajá, al final del trabajo... ¿Alguien que puede contestar, por favor? Por lo que entendimos no se entrega, pero en realidad no sé porque como que mandaron un mail que se posterga para no sé qué día y por eso no entiendo si hay que entregarlo o no, pero por lo que todos entendieron no se entrega. Por eso, o sea, como que las profes no se saben comunicar tampoco, ¿me entiendes? Claro. Claro, se no se entrega, contradicen pero entre dijeron, claro, dijeron que nos iban a dar otro trabajo, un integrador. No sé si esta semana o cuándo. Entonces, como que lo tendríamos que hacer lo antes posible. Claro. Sí, la verdad que no sé. Pero tranqui igual, que no sé si estos trabajos son obligatorios tampoco. O sea, por ahí no
no se quemen la cabeza si tienen muchas otras cosas. Porque el último mail que después- mandaron, Sí, son obligatorios, pero sin fecha de entrega hasta el momento. O sea, eso es lo que habían pactado durante los 2 primeros. pero el último mail que mandaron decía como que teníamos tiempo hasta el 27 de mayo de hacerlo y que después el trabajo integrador se iba a postergar 2 semanas. Bueno, les quedan 4 días de última. Pueden Por las hacerlo. dudas, hágalo para el 27, pero no llevarse ninguna sorpresa. Claro, yo no entiendo nada, porque en realidad no te lo dicen claro. Te lo dicen como de una forma que no lo entendés. Sinceramente, si yo te mando el mail, no se entiende, en serio. Perdón. Por eso, porque sí. primero dijeron que no se entregaban los trabajos prácticos. Después, o sea, no pusieron una fecha para este último, pero supuestamente estaba enojada porque nadie lo había entregado para el miércoles pasado y dijeron como que nos daban tiempo ahora hasta el 27. Claro. Así Sí, que no. la verdad que no sabría decirles porque, o sea, sí suele haber problemas de organización y de cambio así sobre la marcha, o sea, es algo bastante habitual. Pero bueno, o sea, traten de hacerlo ahora para el 27, tampoco es un trabajo demasiado complicado, si tienen alguna duda nos pueden consultar y bueno, después cuando vayan dando alguna temática nueva, tendremos algún otro encuentro, porque ahora ya como el tercer grupo que hacemos de Society. Pero, ¿cómo es? Nada, y si quieren aprovechar para consultarnos algo del trabajo ahora, podemos volver a repasarlo, no hay drama. A mí me gustaría hablar sobre lo de por qué se descarta al habla. Que no me quedó muy claro. Bien, volviendo entonces al tema del lenguaje. O sea, Saussure lo que hace es separar, digamos, dentro de la complejidad del lenguaje, que no puede constituirse como objeto de estudio por esta cuestión de ser heterogéneo y ser muy complejo, es lo que dice, bueno, todas estas dualidades opositivas que él identifica dentro del lenguaje, que son lo social y lo individual, lo virtual y lo actual, lo sistemático y lo sistemático, lo homogéneo y lo heterogéneo, etc. Él lo desglosa, digamos, y dice, bueno, por un lado está la lengua, que es un sistema de signos, y por el otro lado está la realización individual de la lengua, que sería el habla. Entonces, no podemos estudiar el habla porque es individual y es distinta en cada persona que usa el sistema de la lengua, o sea, corresponde a cada individuo su uso libre, digamos. Entonces debemos estudiar la lengua porque es, digamos, esta institución social, que eso es otra cosa que me falta aclarar, Saussure entiende la lengua como una institución social, que es, digamos, la que rige, digamos, a una comunidad de hablantes y la que se puede identificar como un objeto homogéneo y que se puede estudiar y definir objetivamente desde características exteriores y sin entrometerse, digamos, en las variables de su uso individual. Por eso es que se aísla, digamos, a la lengua, y justamente por esta cuestión del estudio sincrónico y de esto de la inmanencia que hablábamos hoy, es que Saussure plantea que no solamente es más conveniente, sino que además es necesario estudiar a la lengua aislada del resto de los hechos del lenguaje. Por eso es como que el habla se descarta y se deja, digamos, en un segundo plano. O si no, por ahí un ejemplo más simple, por ejemplo, en algunos lados del país, un concepto se dice de una forma y en otro lado se dice de otra. Entonces, no es que hay uno que sobre el otro, sino que ambos significan lo mismo, pero que no se pueden estudiar de forma individual. Por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, culiao es sinónimo de insulto, pero acá no lo usamos. Entonces, ahí, boludo. claro, sí, o sea, en realidad con la cuestión del habla, que también hay distinciones, por ejemplo, de acuerdo a la zona geográfica. Claro, como que entonces, o sea, lo que se plantea Saussure en ese sentido es que no se podría estudiar al habla, ni mucho menos entenderlo de forma sistemática como se entiende la lengua, porque en realidad cada cual, o sea, uno incorpora el sistema de la lengua desde que nace, o sea,
va desarrollando su vida dentro de una comunidad de hablantes, incorpora ciertos sistemas, pero después el uso que uno hace para SOSIR, obviamente, es totalmente individual. Entonces no puede ser un objeto de estudio porque habría que estudiar demasiadas particularidades. Entonces el estudio de la lengua lo lleva a SOSIR a poder estudiar algo general y algo que, digamos, en cierto sentido rige para todos. Por eso, digamos, se estudia de forma aislada. Después, bueno, van a haber otros estudios que incorporan cierta sistematicidad al habla y qué sé yo, pero eso no llegó SOSIR a eso, digamos, todavía. Se murió antes. ¿Se entendió más o menos, Abril? Sí, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda sobre el trabajo, sobre alguna otra cosa? Creo que por ahora no. Igualmente yo no lo traté en profundidad, no lo hice todavía, pero bueno, cualquier cosa, si me surge algo, les pregunto, no sé, por privado. Si no les puedo. Sí, ustedes Bueno, tiene drama. tienen nuestros números igual, así que cualquier cosa nos escriben. Ajá, ¿tienen todo nuestro número? O qué sé yo, nuestro mail. Sí, están en el grupo. Genial. Bueno, no sé, si no hay ninguna duda más, lo cortamos por acá. Poca gente Dale. hoy. Les consulto de paso. ¿Les parece que cambiemos el día de los grupos de estudio? Porque por ahí los sábados capaz que, qué sé yo, la gente rompe la cuarentena o no le gusta estar haciendo cosas en la facultad un sábado. Y por ahí es medio paja hacerlo hoy. O sea, un día como hoy. Sí, estaría bueno, qué sé yo prefiero un día. Bien. Sí, porque por ahí hoy hubo poca gente porque lo hicimos un sábado. Entonces digo, capaz lo hacemos un miércoles, jueves y hay más gente. Claro, en realidad más que Hay que nada ver por qué- ahí. Claro, no, por ahí porque los días de semana por ahí tienen muchas clases por ahí Claro. el mismo día, entonces por ahí para que todos de alguna forma puedan venir, lo hacemos el sábado, pero bueno, Claro. vamos a tener en cuenta esto también. Sí, también que les Vale. conviene a ustedes, digamos, clase y todo eso. O sea, Por ahí los sábados, hay digamos, que haya 7 personas o que haya 20 porque no cobramos por esto, pero sí, estaría bueno que haya más gente, porque, o sea, por ahí pasa mucho que después durante la semana te habla gente y te dice, tal cosa, y yo tipo, esto de ahí en el grupo de estudio. Que igual Sí. si no lo entendieron en el grupo de estudio nos pueden mandar, no hay problema, pero por ahí pasa, qué sé yo. Que tampoco está mal, o sea, a mí me encanta mandar audio explicando cosas, ¿viste? Pero bueno. Bueno, lo vamos dejando por acá entonces, ¿no? Dale. Voy a tener la grabación porque estamos grabando y hablando pelotudes.